Muy buenas. José Orlando Garrido desde Higüey, provincia de Altagracia, República Dominicana, para el mundo. Hoy vengo a traer luz. Dios dice que tenemos que ser luz. Vengo a traer luz sobre qué significa la teoría y la práctica. ¿De dónde nace la pobreza? En la realidad, cuando hablaré de algo que parecerá que no es coherente, yo soy escritor, yo escribo. Pero vengo a decirte que todo libro que tú leas, en la realidad no es lo que parece. Los libros son compendios de práctica de alguien. Cuando alguien por muchos años practicó algo, ¿verdad?, lo lleva a un libro para transmitir una idea, pero en la realidad no te está transmitiendo una teoría, te está transmitiendo una práctica. Entonces, todo libro tiene práctica, teoría y teoría. En la realidad son prácticas, pero tiene teoría y práctica. Cuando tú lees un libro, en la realidad tú no vas a aprender nada si no lo llevas a la práctica, si no lo practicas. Entonces, en la realidad, leer lo que produce es un entretenimiento. Eso es para gente vaga. Leer sin practicar es para vago y ignorante. Leer un libro es similar al ahorro. El ahorro es importante, leer es importante, pero el ahorro tiene un fin, que es invertirlo en los estudios, invertirlo en un solar, invertirlo en la casa para la compra de medicina. El ahorro en sí, si no se invierte, es improductivo, porque te lo vas a comer. El ahorro es la particularidad del pobre. El pobre ni siquiera puede ahorrar, pero si ahorra, se lo come. Entonces lo importante es que ahorremos e invirtamos bien. Entonces un libro, cuando tú lo lees, tú debes de llevarlo a la práctica para sacarle productividad. La palabra de Dios, en la realidad, cuando tú la lees, no te va a producir nada. Sigue siendo de Dios. Tú tienes que apropiarte de la palabra y entonces ya la palabra viene a ser parte de ti, a vivirla. Entonces ya no eres tú que la lees, ahora el Espíritu Santo de Dios se hace partícipe contigo y entonces viene la palabra revelada a ti. Mientras tú la lees, tú eres enemigo de Dios. De hecho, el enemigo lee la palabra, la conoce. Además de eso, nos dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Es decir, ya deja de leer, ponte a practicar. Un libro no puede leerse sin vivirse. De hacerlo es una lectura improductiva. Leer un libro de chino no te convierte en chino. Así que Dios habló de ahorrar en el cielo. El ahorro en el cielo sí es productivo, porque en la tierra el pago de intereses es ridículo, pero en el cielo es algo para la vida eterna. La fe debe convertirse en obediencia. Cuando nosotros tenemos fe, y de hecho todas las religiones tienen fe, pero si no se convierte en obedecer la palabra de Dios, no sirve. La obediencia se va a convertir en honra, porque tenemos que honrar a los líderes, tenemos que honrar a Dios. Y cuando honramos, recibimos la transferencia del poder, recibimos el poder del Espíritu Santo. Entonces muchos tienen palabra, muchos tienen fe, pero no tienen poder. Así que la teoría de la Biblia son instrucciones para practicarse. Voy a hablar un poquito de la práctica de la Biblia, porque en la realidad hay tantos grupos religiosos
evangélicos y no evangélicos, que hablan de la sana doctrina y cosas así, y hablan de los profetas falsos y eso. En la realidad, la palabra de Dios, si no se practica, tú te vas a poner a hablar de otros. Yo no vengo a hablar de otros, yo vengo a hablar de lo que la palabra ha hecho en mí, de lo que Dios me ha dicho. No vengo a hablar de otro. Siempre voy a considerar que yo estoy en lo correcto cuando no tengo la palabra revelada y que el otro no. En la realidad, lo que te estoy hablando no es una teoría o una creencia. Es algo que me fue revelado a mi espíritu. Entonces tiene que transformar mi vida. Entonces vamos a ver la práctica de la Biblia para que entonces podamos entender un poquito de qué estoy hablando. De que leer la palabra de Dios te hace enemigo de Dios si no la practica. La práctica de la Biblia es obedecer a Dios. Es temer a Dios. Esa es la práctica. Es ayunar. Jesús ayunaba. Es hablarles a las plantas. Es hablarle a las tormentas. Es hacer lo que Jesús hacía. Sanar enfermo. Es decir, hablarle a un enfermo. Tú eres sano en el nombre de Jesús. Adorar al Padre. Yo sé que mi Redentor vive. Hay una canción que dice así, pero viene de la Biblia. Hablar con el Padre. Eso lo dice Jeremías 33. Clama a mí, yo te responderé. No dice, yo te hablaré por la Biblia. La gente siempre está buscando que Dios le hable a través de la Biblia. Dios habló a través de la Biblia, pero Él habla si le buscamos y le adoramos. Su Espíritu Santo está, y Él lo dice, que Él acampa alrededor de lo que le temen. Si tú no le temes a Dios, no vas a sentir nunca el Espíritu Santo. Es orar en el Espíritu. La palabra de Dios dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Es el bautismo del Espíritu. ¿Quién lo dijo? Juan. Juan dijo, yo lo bautizo con agua, pero el que viene atrás lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Puedes buscar los versículos. Es perdonar 70 veces 7. Mira qué fácil es leer sobre el perdón. Pero perdonar 70 veces 7 es impracticable si no me ha sido revelado la palabra. No mirar la paja en el ojo ajeno. Esa es la práctica de la palabra. Dar gracias a Dios por todo. Cuando te vienen los problemas, cuando te difaman, cuando te dicen que tú eres endemoniado, cuando te dicen todas palabras por causa del Evangelio. Eso es la práctica. Tener paciencia. Llorar con el que llora. No es ser indiferente a las necesidades de los demás. La palabra de Dios dice, estuve enfermo, estuve preso, no me fuiste a ver, estuve en toda situación de angustia y me ignoraste. Ignoraste. La práctica de la palabra es amar al prójimo, identificarte con el prójimo, visitar al huérfano, a la viuda, al extranjero, no discriminar. La discriminación viene por la pobreza. ¿Por qué discriminamos, por ejemplo, los haitianos, los dominicanos, los americanos, los mexicanos? Cada uno va discriminando, pero es al pobre. Al hombre más rico del mundo, uno de los más ricos, es mexicano, no lo van a discriminar. Entonces, debemos amar al que nos persigue. La teoría de la Biblia no produce nada en absoluto, sino religión significa algo que Dios aborrece. La práctica de la Biblia te da vida, te atrae el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Estoy por enfadar, pero hasta aquí hoy. Esto es interminable, pero Dios te bendiga. Mi nombre es José Orlando Garrido. En internet, en Facebook, puede encontrarme como Cómo desatar tu espíritu. Dios te bendiga.